Buenos días a todos, ¿cómo están? El Señor es bueno todo el tiempo. ¿Confirman eso? Amén. Todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Entonces vamos a gozarnos un domingo más en en este día que nos toca recargar pilas, ¿no? Cada semana pasan tantas cosas que muchas de ellas son irreversibles, como la muerte. Pero cada semana es una buena oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de cargar pilas, de gozarnos en medio de las dificultades, que no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos ha estado enseñando estas últimas semanas que es importante saber a dónde vamos, ¿no? Nadie nunca se encontró en la cima del Everest por error, que despertó, ah, caray, estoy en la cima del Everest, la montaña más alta del universo. Nadie nunca alcanzó una medalla olímpica por casualidad. Nadie nunca llega a una meta sin que se lo haya propuesto. Y en cualquier competencia y en cualquier circunstancia de la vida que vale la pena, la preparación o el entrenar es clave. Es alcanzar o no alcanzar el éxito. ¿Sí? Es claro que vivimos en una generación que le gusta lo instantáneo. Compramos comida como nunca preparada o semi preparada. Frijoles de la olla listos para usarse. ¿Cuánto nos llevaría preparar los frijoles de la olla? Una hora. ¿Cuánto nos llevaría desde ceros? Remojarlos, Una cocerlos. noche. Si no ya expresa, al antiguo, ¿cuánto les llevaba? Tres. Pero ahora vamos a la tienda y hay un frasco de 1 litro, ¿no? Sopas previamente condimentadas nomás para prácticamente hervir, adobada, lista para cocinar, todas las cosas que nos gustan. Estamos viviendo en una generación de la gratificación inmediata, le llaman, ¿sí? Es decir, si no vemos el beneficio al instante, no lo hacemos, no nos comprometemos, no estamos acostumbrados a sacrificar nada para obtener cosas, porque estamos acostumbrados a obtener placer inmediato. Hoy solo contemplamos ver a otros. Antes nos gustaba hacer deportes, jugar fútbol. Y hoy la mayoría de las personas solo se complace con verlos. Antes nos gustaba hacer música, cualquier tipo de arte. Hoy nos conformamos con verlo, con ver a otros hacerlo. Y no es que eso esté mal, pero hemos dejado de hacer las cosas y nos hemos satisfecho con simplemente observar a otros hacerlas. Hace unas semanas nos pusimos de acuerdo en que la carrera de la fe es para todos los creyentes. Todos estamos inscritos en la carrera de la fe. Todos debemos, por lo tanto, de correr y correr con el objetivo de llegar a obtener el premio. ¿Saben por qué? Porque es nuestro llamado, porque es el supremo llamamiento para todos nosotros. En cualquier proceso de la vida en la que nos encontremos, si estamos iniciando, si estamos a medias, si estamos retrocediendo, si estamos al 100 o no, todos estamos llamados a supremo llamamiento. Hay una misión, hay una meta, hay premios en esta carrera. Y en esta carrera no corremos solos. Eso es lo que hemos estado viendo. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar de algo serio, como todo, pero para ponerle más énfasis. Estamos ¿Estamos entrenándonos para esta carrera o estamos improvisando? Una pregunta reflexiva. ¿Nos interesa este llamado supremo del que estamos hablando? ¿Sí nos interesa? ¿Realmente estamos caminando hacia la meta? Y he titulado el día de hoy al sermón, El que no entrena, se frena. ¿Cuál es la idea?
El creyente, hermanos, si entiende que está en la carrera de la fe, debe entrenar con intención, con disciplina. ¿Están de acuerdo? Para llegar a la meta, decía Pablo, hay que prepararse como atleta. Y la pregunta es, ¿nos estamos entrenando? El primer punto, todo corredor serio o profesional se entrena con disciplina. ¿Están de acuerdo con esta idea? Todo atleta, todo futbolista, todo basquetbolista, todo deportista, todo corredor serio, profesional, se entrena, ¿cómo? Con disciplina. Con disciplina. Primera de Corintios 9, 25 y 26. Pasaje en el que nos estamos basando. Primera de Corintios 9, 25 y 26. Y Hebreos 1, 12, perdón, 1 es en el que nos estamos basando para esta serie de enseñanzas. Dice la Nueva Versión Internacional, versículo 25. Todos los deportistas, fíjense cómo lo aclara esta versión, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Cuántos deportistas? Todos. Por implicación, ser deportista significa entrenarse. Todos los deportistas se entrenan. No solo se entrenan, sino se entrenan con disciplina. Ellos lo hacen, ¿quiénes? Los deportistas, por una corona que se echa a perder, es decir, temporal. Pero nosotros, en cambio, por una que dura para siempre, dice Pablo. Así que yo no corro como quien no tiene una meta clara en su vida. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Cómo? Golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo quede descalificado. Qué fuerte, palabras de Pablo, ¿sí o no? El apóstol Pablo, el que no se le podía señalar nada diciendo esas palabras. Pero, hermanos, se lo tomaba en serio. Toda persona que se toma en serio va a llegar a estas conclusiones. Dice la Reina Valera, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es claro que no se ganan las cosas con buenas intenciones. No obtenemos un trabajo que queremos simplemente por quererlo. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ser diplomados, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que terminar un curso. Para llegar a ese trabajo que queremos o abrir ese negocio hay que estar muy preparado en finanzas, en contabilidad, etcétera, etcétera. No obtenemos un buen matrimonio solo por quererlo, sino implica, hermano, trabajo, esfuerzo, dedicación, horas. En términos simples, disciplina. ¿Qué es disciplina? Trabajo, esfuerzo, horas dedicadas. Para ser mejor en eso, en lo que estamos compitiendo. ¿Sí o no? Como creyentes, ¿en qué estamos compitiendo? Esta palabra, hermanos, de disciplina en este pasaje es una palabra que no se las voy a decir, está difícil de pronunciar en griego, pero implica ejercitar el autocontrol. ¿Cuántos tienen autocontrol en su vida? Significa dominar los impulsos. No los veo tan convencidos, ¿verdad? Tener poder sobre uno mismo. ¿Sí? La Reina Valera dice abstenerse. Significa tener el control de uno mismo, no dejarse dominar por los impulsos, tener el autocontrol. Hermanos, si cualquier negocio, cualquier profesión o cosa importante, interesante requiere disciplina para lograr las metas, ¿cuánto más no la carrera de la fe requiere disciplina? Y mucha. ¿Están de acuerdo? Porque no solo es romper con los hábitos, sino es romper y ir en contra de el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, contra principados, contra potestades. No es fácil, pero ¿vale la pena, sí o no? Por eso estamos aquí, a veces cansados, a veces confundidos, a veces dispersos, pero realmente sí nos interesa la vida que Dios quiere para nosotros. Pablo lo expresa de una manera muy radical y yo creo que es uno de los 3 pasajes más intensos de su parte, en donde nos dice con qué seriedad se toma el cristianismo.
Si alguien te pregunta de afuera, ¿con qué seriedad te tomas el cristianismo? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo describirías? Pablo dice, yo no corro como que no tengo meta, sino más bien golpeo mi cuerpo. Ah, caray, y lo domino. ¿Qué significa esto de golpeo mi cuerpo? La autodisciplina. El griego, la palabra que utiliza significa golpear bajo el ojo. Obviamente Pablo lo está utilizando como metáfora. ¿Ustedes creen que se golpea el ojo? Esa palabra es del boxeo, ¿no? De golpear bajo el ojo y dejar morado. Es una imagen fuerte, es una imagen radical, es una imagen que implica si yo estoy concentrado en lo que quiero lograr. Eso significa disciplina. Estoy concentrado en lo que quiero lograr. Pero a veces no sabemos qué queremos lograr. Pero a veces no sabemos cuál es la meta. Pero a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces no sabemos cuál es el propósito que tenemos que vivir en esa etapa de nuestras vidas. Porque nunca nos preguntamos. Y si nos preguntáramos, aunque no es fácil, llegaríamos cercanos a lo que Dios quiere. ¿Están de acuerdo? Entonces, Pablo no se refiere a un maltrato físico, todos estamos de acuerdo, sino a un autogobierno severo, dictatorial sobre sí mismo, sobre sus pasiones, sobre sus impulsos, sobre sus deseos carnales. Hermanos, la regla de oro del cristianismo es ser duro contigo mismo en esto, no con los demás. Porque siempre cuando nos comparamos con los demás, siempre va a haber alguien que peca mejor que tú, vamos a decirlo de esa manera, que peca más que tú, o que pecan pecados que son más eh, escandalosos, más visibles, ¿no? Pero Pablo decía, yo soy duro con mi cuerpo, porque me interesa la meta, porque estoy enfocado en mi llamado. Ese es el cristianismo, hermano, no es ganarse la salvación, sino entenderla. La salvación implica ser libre para hacer lo que a Dios le agrada. No es hacer cosas para ganársela y que al final la suma de cosas buenas y malas sea mayor las buenas, ¿no? Entender la salvación es entender nuestro llamado. A esto fuimos llamados, a hacer luz, a hacer de bendición. El Señor Jesús también lo dijo de una manera radical. ¿Se acuerdan? Si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Sácate el ojo, córtate la mano. Es decir, que si tu mano o tu ojo te son ocasión para que estés cayendo, haz algo para que no siga pasando. O nuevamente no significa que te tienes que cortar la mano de manera física, ¿están de acuerdo? ¿O sí? No, pues ya no tuviéramos nada. Hasta las orejas nos cortaríamos, ¿no? Y la lengua. Taquitos de lengua los cristianos venderíamos, de tanto que se junta, ¿no? Pero Pablo dice que está haciendo algo radical, está entendiendo la batalla, está entendiendo cómo juega el pecado, ¿no? Lo entiende y hace algo al respecto. Eso es entender, hermanos, el llamado. No es religiosismo, es entender el llamado. Dice Pablo, lo domino, que en griego significa hacerlo esclavo, tenerlo bajo control. Pablo no solo lo golpea, es decir, no solo lo disciplina, sino también lo somete a sus pensamientos. Habla de una vida no gobernada por emociones, por placer, por pereza o por impulsos. Porque si nuestra vida depende del placer, de la pereza o de las emociones, hermanos, va a estar frecuentemente abajo. Frecuentemente vamos a estar tristes, decepcionados, porque la vida es difícil. Porque en la vida tendremos aflicciones, pero no podemos ser gobernados por las emociones del placer o la pereza, sino por el Espíritu, por la misión que Dios nos ha dado. Pablo lo dijo en Romanos, los que viven conforme al pensamiento según la humanidad o según la carne, fijan su mente en los deseos de lo humano. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu.
Fíjense, Pablo era una persona importante a esas alturas y no por ser apóstol, no por ser predicador o plantador de iglesia se considera inmune al peligro de estar corriendo en la carrera. Dice él, golpea mi cuerpo, no vaya a ser que vaya a ser descalificado. Si un apóstol, si un hombre como Pablo se tomaba en serio esto, yo creo que nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo, hermanos. A veces nos concedemos placeres, ¿no? Ok, entonces, hermanos, la carrera de la fe no se gana por la posición en la que estemos, si somos pastores, si somos del grupo de alabanza, si tenemos una célula. ¿Están de acuerdo? La carrera de la fe no se gana por eso, sino por lo que se vive de manera auténtica. Repito, lo que se vive de manera auténtica, no fingida, no forzada. La vida cristiana no tiene un modo de piloto automático, aunque parece que a veces así lo ponemos. Entonces, hermanos, cada creyente, así como el atleta, debería entender su vocación y buscar un entrenador para diseñar una rutina, ¿sí? Porque si yo quiero ser futbolista, yo no sé mucho de lo que tengo que preparar para jugar fútbol. Tengo que prepararme técnicas, estrategias, tengo que prepararme físicamente, tengo que buscar un entrenador, tengo que buscar un grupo. Asimismo, el creyente, hermanos, que entiende su carrera espiritual, debería buscar un grupo, debería buscar un entrenamiento, que es un entrenamiento, una rutina de cosas que hay que hacer semana a semana, día tras día. ¿Cuándo? Semana a semana, día tras día. No solo los domingos, no solo los domingos, día tras día. Entonces, debemos diseñar una rutina espiritual. Parte de la aplicación de este sermón al final va a ser esto. Les voy a proponer algo y ustedes lo van a definir. Porque la Biblia nos manda a orar sin cesar. No solo en emergencias. ¿Cuántos, no levanten su mano, pero cuántos oran solo en emergencias? ¿Cuántos oramos a veces ni por los alimentos, verdad? La pregunta es, ¿tienes un horario para orar? ¿Tienes un lugar para orar? ¿Tienes una rutina intencional para orar? Deberíamos. La oración es la cosa más difícil que existe, porque hay lucha espiritual tremenda. Porque aquí no le interesa, aquí le interesa que, o no le interesa, o le preocupa que la persona se encuentre con Dios. Que encuentre, porque al final de cuentas, ese es el propósito del hombre, encontrarse con Dios, vivir con Él, pegado a Él. Y la oración es lo que más cercano nos lleva al propósito divino, que es estar con Él. Estudiar la Biblia, no solo el versículo del día, ¿verdad? A veces ni la abrimos hasta el domingo. A veces ni eso porque tenemos el celular. La obediencia práctica, la pregunta es, ¿te propones ayudar intencionalmente? ¿Perdonas o te amargas? ¿Te disipulas con alguien o disipulas a alguien? Hermanos, el que quiere llegar a la meta se prepara. Porque una fe sin entrenamiento es una fe estancada. ¿Cuántos lo ratifican? Yo soy el primero. Una fe sin entrenamiento es una fe que se estanca. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo que todo corredor serio se entrena con disciplina? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Buscar una disciplina, buscar un entrenamiento. ¿Sí? Vamos al punto 2. ¿Estamos de acuerdo con el anterior? El entrenamiento implica renuncia. Es el primer acuerdo que vamos a firmar hoy. ¿Estamos de acuerdo que estamos en una carrera? ¿Sí o no? Sí, ¿Estamos de acuerdo que esa carrera hay que ganarla? sí, ¿Y estamos de acuerdo que para ganarla hay que entrenar? sí. Entonces, el entrenamiento, hermanos, el primer contrato que firmarás implica renuncia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Implica renuncia. Dice Hebreos 12:1,
Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos. Eso significa renuncia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos. Después de eso, corramos, no antes. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que la vida cristiana no es una carrera corta de 100 metros de velocidad, sino una carrera de resistencia, de estrategia. Por lo cual, hermanos, es importante entender lo que nos puede estorbar. Elegir significa renunciar. Cuando tú eliges, vamos a suponer que te quieras comprar un perfume, vas a una tienda o agarras un catálogo donde hay al menos 100 opciones diferentes. Elegir significa renunciar a 99. ¡Qué fuerte! Hermanos, si entendemos esto, vamos a avanzar grandes pasos en el cristianismo. Elegir es renunciar. Porque evidentemente hay 100 cosas en nuestro día a día que no son pecado, pero que nos estorban para elegir lo mejor. ¿Sí o no? Sí. Y ese es el problema. Los estorbos, el peso que aquí dice Pablo. A mí la verdad es que me da flojera cuando el menú viene más de 3 opciones, es demasiado, yo me desespero. Dame 3 y ya. ¿Sí o no? Bueno, a ustedes a lo mejor no, pero a mí sí. Aquí Pablo, perdón, o no sabemos si fue Pablo, nos exhorta en Hebreos a que despojémonos de 2 cosas principalmente, del peso y del pecado. El peso no se refiere al dinero ni al sobrepeso, necesariamente. El peso en esta palabra, en el griego, expresa exceso. Fíjense qué interesante. Exceso. Despójense de los excesos. Todos sabemos que los excesos son malos, ¿verdad? Pero se refiere a algo que no debería estar ahí. Por ejemplo, esa lonja no debería estar aquí hoy, pero está. Suena chistoso, pero tendría que yo despojarme de lo que no debería estar aquí. Porque estorba. Si no ayuda, estorba. ¿Están de acuerdo? Hay cosas que estorban menos que otras, estamos de acuerdo, pero si no ayuda, estorba. Cosas que no deberían de estar ahí. No son pecado, pero es algo que nos impide avanzar, es algo que nos impide elegir lo correcto, algo innecesario. Cuando el atleta va a correr, cuando el clavadista se va a aventar, antes de eso trae un pants, ¿no? Un uniforme que representa. Pero cuando se va a aventar o cuando va a correr, ¿qué hace? Se despoja de lo innecesario. Va a decir, ay, pero ¿qué tanto le puede estorbar un pants al que corre? No lo sé, pero le estorba. Ese es el problema, hermanos, de esto que Pablo llama, perdón, el escritor de Hebreos, el peso, que no nos damos cuenta. Porque como no es pecado, decimos, pues ¿qué tiene? 3 horas de televisión. Ah, son cosas buenas, ¿no? Y ese es el problema. Distracciones, como ¿cuántos les gustan las series vía streaming? ¿Cuántos se pican? Yo no puedo ver series porque cuando es buena no puedo parar. O sea, no puedo parar en serio. Otro más. Y como duran media hora, pues otro más, otro más, otro más. Son las 4 de la mañana y otro más. Bueno, ya quedan 2 para acabar, ya lo acabo. Ya para qué duermo, sale peor. No es pecado, pero ¿cómo nos estorba? O el TikTok, vamos a decirlo por su nombre. El Facebook o el Instagram. El Netflix. ¿Cómo dicen las mamás hoy? Netflix. Entonces, ponle nombre, hermanos. Facebook me está tomando mucho tiempo.
No diga las redes sociales porque suena demasiado general. El TikTok lo voy a eliminar. Son decisiones que cada quien tiene que hacer, porque elegir es renunciar. Cuando eliges eso, renuncias a lo más importante. Y no quiere decir que no vas a descansar, pero 3 horas no es lo mismo que 30 minutos. O hay cosas como las ambiciones o pasiones personales que nos pueden estorbar, como el fútbol, sea practicarlo, sea verlo, o el básquet, o tu equipo favorito, o ir de compras, o el gimnasio, te obsesionas con el fit, que está bien ser fit, ¿no? Pero te obsesionas tanto que dejas de elegir otras cosas. O el trabajo, ¿cuántos dicen amén? Yo digo amén. O el ministerio también es cierto. O personas tóxicas que no aportan nada, pasatiempos absorbentes o comodidades extras, ¿no? En fin, el peso, hermano, significa todo aquello que no debería estar ahí. El Facebook podría estar ahí a lo mejor en 30 minutos al día, no voy a poner minutos, nomás lo digo como referencia, podría estar ahí, pero ya cuando se pasa de 1 hora, es algo que estorba, es algo extra, algo innecesario, algo que te impide elegir algo bueno como estar con tu hijo, pasar tiempo con él, orar en familia, estar planeando el día siguiente, cómo mejorar en tu trabajo, cómo mejorar tus ingresos, cómo ahorrar en esto. Pues no, estamos viendo cómo alguien está bailando. En serio que he visto en los últimos 5 o 10 años cómo personas se hacen famosas durante 2 meses por hacer el ridículo. Perdón que lo diga así, digo, es mi personalidad, es mi opinión. Pero el punto no es demonizar esas cosas. Yo creo que es muy sano divertirse, relajarse en la vida, entretenerse, descansar. Pero que no sea eso, elección te prive de algo de acuerdo a tu llamado. Como un atleta, no puede darse el lujo de todos los días comer taquitos del pastor. Que yo lo haría si pudiera. Pero un atleta no puede darse ese lujo, no puede darse ese lujo de dormirse después de las 10 de la mañana, de la noche, perdón. Entonces nosotros tenemos que entender el cristianismo así, no podemos darnos el lujo. Por más, como dice Pablo en Corintios más atrás, todas las cosas que no son pecado me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. Sí, amén. Entonces, peso es todo lo que enfría tu pasión, lo que ocupa tu mente y roba tu energía para las cosas eternas. Yo creo que la estrategia del enemigo, si saben que el enemigo existe, ha sido en estos últimos años el primeramente distraernos, después distanciarnos para finalmente divorciarnos de la fe. Primero nos distrae dándonos demasiadas alternativas, demasiadas como no tiene idea. Después nos distanciamos de la fe, porque estamos tan llenos de las cosas vanas y al final terminamos divorciándonos de la fe. Ay, ¿para qué? ¿Para qué vamos? Siempre lo mismo. Y les pregunto, ¿dónde andamos? ¿Estamos divorciándonos? ¿Estamos distanciados? ¿O estamos distrayéndonos de la fe? ¿O estamos enfocados? ¿O estamos convencidos de nuestro llamado supremo? El pecado, a diferencia del peso, obviamente, tiene que ver con aquello que sí nos hace caer, sí nos hace fallar directamente a Dios. ¿De acuerdo? El pecado es errar. El pecado es fallarnos.
a nosotros mismos, fallar nuestro llamamiento, fallarle a Dios. Y en este pasaje tiene que ver mucho con, fíjense, más que con pecados espectaculares o llamativos o fuertes, con pecados persistentes. Cuando el escritor de Hebreos dice, y despójense del peso y del pecado, se refiere mayormente a pecados chiquitos pero persistentes. Sí, porque el pecado de adulterio, como decían en el 1 Corintios 5, ni se habla entre creyentes, ¿verdad? O sea, pecados espectaculares ni siquiera se debería hablar. Obviamente existen, obviamente hay restauración, pero aquí Pablo se refiere a pecados pequeñitos, pero persistentes, personales, que te empiezan a rodear y que te empiezan a llevar a otros pecados. Una mentirita piadosa te lleva a una mentirita diabólica, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué tipo de pecados nos asedian hoy? Cada uno nos asedia a cosas diferentes porque cada uno tiene concupiscencias o pasiones diferentes. ¿Qué pecados nos asedian? La amargura que se disfraza de justicia. O el orgullo espiritual de que no soy como los otros cristianos que ni oran, ni leen, ni saben. O el que me desanimo por todo. Es que no me habló ahora el hermano. No, pues es que mira cómo me ve. El pecado asediante, hermano, no siempre es escandaloso, pero sí persistente. ¿Qué pecados te están rodeando? Te dicen, te tenemos rodeado. Ese pecado, hermano, te hace pensar que lo tienes controlado. Esa es su característica. Te hace pensar que lo tienes controlado y que tú lo dejas cuando te lo propongas. Pero eso no, lleva años que no pasa. Un pecadillo de decir mentiras, de decir malas palabras, de maldecir, de enojarse, de amargarse, de dejar hablar a las personas, de guardarse el pasado, de preocuparse de más, de afanarse de más, de criticar demasiado lo que se hace o no se hace en la iglesia, de no seguir a los líderes, de desobedecer. Hay pecadillos que nos rodean y tristemente nos definen. Ah, mira el hermano que critica. Mira el hermano que llega tarde. ¿No? No es nada personal, yo no conozco nada de ustedes. Cuenta que tengo mala memoria. Ok, si no sueltas eso que es un lastre, como dice en la versión Reina Valera, ese pecado y ese peso, hermanos, no avanzarás. En etapas de nuestra vida no necesitamos correr más, sino cargar menos. ¿Están de acuerdo con eso? Hay etapas en la vida que no tenemos que correr más, sino cargar menos. Menos cosas que distraen, menos cosas vacías, menos cosas innecesarias, menos cosas que sobren, nos van a hacer más ligeros. No ocupamos, en la carrera de la fe no ocupas acelerar, ocupas mantenerte firme, fijo en tu mente, con paciencia. Despojarse, hermanos, es una acción intencional y diaria. No es automático, hay que decidirlo, hay que proponérselo, como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Era mala la comida del rey? No, pero él quería enfocarse en algo. Debemos proponerlo nosotros, no lo que el pastor diga en el sermón, lo que tú sabes que te está estorbando y pesando en tu vida. Porque para mí puede ser la tele y la red social, pero para ti puede ser otra cosa. ¿Qué está pasando con tu ojo y con tu mano? ¿Lo estás golpeando tu cuerpo en realidad? ¿O lo estás sobando? El Evangelio, hermano, no solo perdona el pecado, sino también nos da el poder para deshacernos del peso innecesario. El Evangelio no solo es perdón de pecados y superar los pecados, sino también hace y nos ayuda a despojarnos de lo innecesario. Cuando nosotros comenzamos a despojarnos de lo innecesario, comienzas a madurar.
Yo no necesito eso. Tengo el derecho, sí, pero no lo necesito, no lo quiero, porque tengo algo más importante que hacer, estar en los negocios de mi Padre como hacía el Señor. Esa es mi comida, esa es mi bebida. El pecado nos enreda, el pecado nos frena, Jesús nos libera. Solo quienes se despojan de esto llegarán y están llegando a las metas. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Comienza a pensar qué cosas, qué hábitos, qué personas están pesando en tu alma. Amén. Terminamos con el tercero. La piedad es el verdadero entrenamiento. La piedad es el verdadero entrenamiento. Dice primero Timoteo 4, 7 al 8, uno de mis versículos favoritos en la adolescencia para no hacer ejercicios. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Lo interpreto a mi conveniencia ese pasaje, lo digo. Pero la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa de vida presente y de vida venidera. Ejercítate por la piedad, hermanos. Hablamos al principio que todo corredor serio se entrena con disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la disciplina? Y entendimos que para entrenarse o para encontrar la disciplina hay que renunciar a muchas cosas que no son malas, pero hay que renunciar para elegir. Entonces, ¿qué es lo que debemos elegir? Ejercitarnos en la piedad. Esta palabra viene de gimnasio. ¿Ubican los gimnasios? Yo nomás en foto. Pero tengo que cambiar eso, ¿no? Pero es la realidad hoy. Y piedad significa devoción o reverencia activa hacia Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos se lo demuestran cada día con acciones concretas? Ahí donde la puerca por su rabo. Pablo utiliza esta imagen del ejercicio físico como metáfora para una vida disciplinada para Dios, marcada por hábitos de piedad. Díganme uno o dos hábitos de piedad. Servir, excelente. Cristianos, un hábito de piedad. Adorar, ayudar, Ayudar, adorar, orar, ministrar, leer la palabra, administrar, evangelizar, administrar bien. Nos falta retomar un curso de disciplinas espirituales. Así como los músculos físicos no crecen sin esfuerzo, la piedad no crece sin disciplina. Amén. ¿Qué es disciplina? Acciones constantes e intencionales que nos hacen avanzar en la dirección que queremos. ¿Cuál dirección queremos? A la meta del supremo llamamiento. ¿Sí? El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo no decía que el ejercicio no sirve para nada, pero si lo comparas contra la eternidad, el ejercicio es poco provechoso. Pero lo que él quería resaltar que si el ejercicio da mucho provecho, que es cierto, que todos lo entendían así, por eso lo contrastó. El ejercicio es mucho provecho, pero comparado con la piedad es poquito. Imagínate para que te des cuenta de lo que es el ejercicio en la piedad. Entonces ya no tengo excusa para no hacer ejercicio. Yo decía, el ejercicio para poco es provechoso. Pero no, el ejercicio tiene mucho provecho y porque tiene mucho provecho, Pablo lo utiliza como contraste contra la vida de piedad, que tiene muchísimo más, porque no solo sirve para esta vida, sino para la venidera. Beneficia todas las áreas de la vida, el carácter principalmente, mejora nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestro sentido de propósito, nuestra paz, nuestro cuidado del cuerpo también, porque estas ideas contrastantes las malinterpretamos. A veces decimos, es mejor tener un corazón ejercitado en obediencia que un cuerpo en forma, con alma adormecida. Por supuesto que es mejor, pero si tú te empiezas a ejercitar en la piedad, las otras consecuencias se va a dar, vas a empezar a cuidar tu cuerpo. Es una trampa que lleva a que ejercítate primero en la piedad, pero cuando te empiezas a ejercitar vas a llegar a la conclusión que el cuerpo es el templo del Espíritu, que fue diseñado para Dios, para su gloria. Entonces no puedes tener excesos, ¿verdad?
Entonces, la piedad ayuda para esta vida y para la venidera. Una vida con propósito, una vida de estabilidad, una vida de gozo, una vida de sabiduría y también después recompensas eternas, que son los últimos temas que vamos a abordar de esta serie. Entonces, la piedad, hermanos, es una inversión segura, ¿sí? Da frutos hoy y en la vida eterna. Amén. La piedad no es apariencia, es convicción práctica. Finalizo con aplicaciones y con acuerdos. Tenemos que llevarlo a la realidad, porque si no se va a quedar como, pues ahora como que el pastor predicó más o menos bien, te doy un 8.5. Pero no, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con este llamado? Ya se me olvidó lo que dije a mí, que prediqué, imagínate a ti. Todo corredor serio se entrena con disciplina. Disciplina es renunciar. La piedad es no entrena, el mejor entrenamiento. Aplicaciones. La tarea, hermanos, yo te invito de verdad, porque eso siempre lo decimos y nunca lo hacemos, que te pongas de acuerdo con alguien. Piensa en alguien ahorita al quien le vas a rendir cuentas. Tu esposa, tu hija, prima, tu vecino, o quien sea. Escoge a alguien en tu mente ahorita y apúntalo si tienes ahí el papel. Vas a diseñar una rutina espiritual. Estamos hablando de entrenar, ¿no? Sí. Ok, vamos a diseñar una rutina. Ya muchos lo hacen, pero no está de más volverlo a escribir. Elige un lugar y una hora para orar todos los días, comenzando con 5 minutos, si no estás acostumbrado. Yo sé que algunos lo hacen, no me vean feo, pero algunos no. ¿Cuál es el primer punto? Elegir un lugar y una hora para orar todos los días, comenzando con 5 minutos. Si ya empezaste si ya oras media hora, pues mantínete ahí. Número 2, sigue el plan bíblico. Y lo he dicho en muchas ocasiones, cuando te sientas cansado o sin enfoque, al menos lee un capítulo de los 3 o 4 que son diarios. 3 o 4, estás hablando de 12 minutos a 16 minutos, o a veces hasta menos, creo que es 8 o 9 minutos a 13. Es lo que vas a tardar si lees el plan bíblico que diseñamos. Pero si se complica, al menos lee uno y no pares. Ya me atrasé, no, lee uno y sigue el siguiente día. ¿Sí? Pero léelo con apertura de corazón, de querer escuchar a Dios. ¿Ok? Eh, el siguiente punto, ve a un grupo entre semana, sea una célula o con tu familia. ¿Sí? Aquí tenemos los jueves, Rancho Nuevo tienen los martes. Si está muy lejos, únete con tu familia a orar, a cantar una canción, ¿sí? A bendecir a tus hijos, a contar una parábola una vez por semana. Eso es para empezar, ¿eh? El último punto, el último acuerdo que sugiero yo, puede ser más, ustedes así lo ven personalmente, un versículo memorizar por quincena. Un versículo memorizar por quincena. O mínimo uno al mes. ¿Es difícil memorizarte un versículo una vez al mes? No. Si me platicas tu serie favorita, me la vas a platicar de una manera muy fluida y emocionada. Escoge versículos que te recuerden una verdad que necesitas saber en su tiempo. Es muy importante la memorización en tiempos bíblicos. Era repetirse una verdad. Amén. Ok. Eso es en grupo. De manera personal, ¿qué cosas, aunque no sean malas, están pesando y distrayendo tu alma? ¿Qué cosas, aunque no sean malas, están pesando y distrayendo tu alma? Siguiente pregunta. ¿Qué pecado regresa una y otra vez con disfraz nuevo? ¿Qué pecado regresa una y otra vez con disfraz nuevo? ¿Qué pecado regresa a tu vida una y otra vez?
La recomendación es, nómbralo, no lo maquilles y enfréntalo usando la palabra, la oración y la comunidad cuando sea necesario. ¿Qué pecado regresa una y otra vez a tu vida? Nómbralo, no lo maquilles, enfréntalo usando la palabra, la oración y la comunidad. No saben qué liberación es confesar pecados. No estamos acostumbrados en ese tiempo, pero por eso fallamos mucho, porque no los confesamos, no los nombramos como son. Y eso, un pecado no confesado se va convirtiendo en un corazón duro. Ok, con eso, ¿no? Perdón. ¿Qué pecado? Regresa una y otra vez a tu vida. ¿Qué pecado o pecado regresa una y otra vez a tu vida? La mentira, la amargura, lo sexual, no sé, hay pecados que regresan. Por ejemplo, los alcohólicos les regresa, o los drogadictos les regresa esa gana, ¿no? Ok, hermanos, pónganse de pie. Pónganse de pie. Les invito a reflexionar en esto, repasar sus notas. Cuando la persona que sube videos los suba, volver a escuchar la predicación y entender y confesar que la carrera no basta solo con correr. ¿Están de acuerdo con eso? Hay que entrenar. Hay que entrenar con disciplina. Hay que renunciar con determinación como Pablo. Golpea mi cuerpo, golpea tu cuerpo. Ejercítate en la piedad. Corre con propósito para que alcances la victoria, hermanos. ¿Qué hábito debes comenzar esta semana a renunciar? ¿Qué peso necesitas dejar hoy? ¿Y a quién puedes rendir cuentas de estas cosas? Te repito, una fe sin entrenamiento es una fe que termina estancada. Dios no busca corredores perfectos, sino corredores comprometidos. Amén.